RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Este señor lo cogió, lo golpeó y lo arrastró por todo el pueblo. Le partió las manos, lo dejó prácticamente molido y le decía a los soldados que le ayudaran a golpearlo. Es posible recurrir al crimen para defender la democracia. Todo el que aparezca aquí en este cuaderno es miliciano y de una vez va para el río. ¿Cuál fue el papel de las fuerzas militares en ese proceso paramilitar? El Estado nunca llegó a darle una oportunidad diferente a la gente que no fuera un fusil. Conocer que en Colombia miles de personas, hombres y mujeres, fuimos arrollados por el fenómeno paramilitar, por la guerrilla, por el conflicto armado y tener, digo yo, el carácter de admitirnos y de reconocernos. Es un paso trascendental. Lamentablemente la situación de Colombia en la parte social, en la parte económica, no ha permitido que muchos de esos peldaños que tenemos que ir escalando, que tenemos que avanzar, pues nos permitan tener un país diferente al que deberíamos tener. Por eso el conflicto armado se sigue arraigando, por eso sigue la inequidad en tantas zonas, por eso sigue la violencia contra las mujeres, por eso seguimos teniendo unos brotes de corrupción tan marcados. La prensa de Colombia recibió un nuevo ataque. Un grupo armado secuestró, golpeó y amenazó de muerte a una periodista del Espectador. Los agresores se identificaron como miembros de los grupos paramilitares. Ginette acudió a una supuesta cita en la cárcel modelo de Bogotá y fue abordada por un hombre que se la llevó en un carro. Durante 11 horas estuvo en poder de un grupo armado que, según la periodista, aseguró ser paramilitar al servicio de alias El Panadero, quien está recluido en la cárcel modelo. Me amarraron, me colocaron un esparadrapo en los ojos, otro en la boca. Iban 3 tipos. Uno de ellos siempre me apuntaba con una pistola. Yo estaba esperando que me mataran. Después de estas horas de angustia, Ginette fue abandonada cerca de Villavicencio. Minutos más tarde, un taxista la recogió y se la llevó a un hospital. Alias El Panadero negó estar detrás de la agresión a la comunicadora. Nunca además había citado una entrevista para hablar con ella, ni la conozco, ni la distingo, ni... si yo llamé, les digo a las autoridades que me hagan coteo de voz si yo aparece mi voz ahí. En comunicación con RCN, el propio jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, negó que su organización hubiera participado en el hecho y que ordenará una investigación para establecer la identidad de los agresores. Después de 13 años y de investigar por cuenta propia, de revisar lo que ha hecho la Fiscalía, de hablar con mucha gente que estuvo relacionada con mi caso, pues para mí es claro que hubo una alianza entre el bloque Centauros, entre gente del bloque Central Bolívar, entre integrantes de la policía, integrantes del ejército, funcionarios del IMPEC, para callar algo que en ese momento yo estaba investigando y que no alcancé a publicar completamente, y era una gran red de tráfico de armas que existía en Colombia. Era una gran red que se dedicaba a traficar armamento, pero también a hacer secuestros.
Esta red era la encargada de levantar a empresarios, a industriales, a comerciantes, secuestrarlos y vendérselos a la guerrilla. Era paradójico, o es paradójico para mí en este momento, ver cómo gente que supuestamente trabajaba para rescatar a estas personas, y como tenían toda la información de las víctimas en ese momento del secuestro, pues eran realmente los que hacían la inteligencia para secuestrarlos. Para no ir muy lejos, hay que recordar una banda que tal vez la gente no tiene en su memoria, que se llama la Banda de los Calvos, que era una banda de policías que se encargaba de secuestrar a los empresarios en Bogotá para vendérselos al Frente 53 de las FARC. El papá de la inteligencia de la policía, lo que es hoy la DIJÍN, no fue Óscar Naranjo, fue este señor, Danilo González. O sea, el bloque de búsqueda, en la medida que se alió con criminales para perseguir a Escobar, abrió un boquete impresionante para que todas las ilegalidades se penetraran por ahí. Entonces, desde ese momento, el caso de Danilo González, un coronel que iba para general, que iba para ser comandante de la policía, uno de sus alumnos más aplicados fue Óscar Naranjo, de hecho, terminó siendo una de las aperturas de la gran institucionalidad de la fuerza pública al crimen. Y por ahí se mezcló todo. El Cártel del Norte del Valle, los rastrojos, los machos, etc. Ese fue el primer boquete grande. Hay 40 jóvenes desaparecidos de la misma forma y no dan razón en la ciudad de Cali. Cuando no nos dan razón, nosotros ya elevamos la denuncia a Bogotá. Cuando elevamos la denuncia en Bogotá nos dicen no se puede hacer absolutamente nada en Cali porque toda la fiscalía está permeada de paramilitares. Y eso no es mentira porque el compañero de la masacre de Zabaleta, cuando fue a hacer la denuncia en la fiscalía, de la fiscalía a la defensoría fue asesinado. Entonces, si no está permeado, ¿por qué todo este tipo de cosas y todo este poco de cosas, de anomalías que han sucedido en el marco del 2000 a la fecha, con asesinato, desaparición, reclutamiento a jóvenes del ejército para que hagan parte de los paramilitares? Cuando la Corte Suprema declara inconstitucionales estas estructuras paramilitares, es porque ya se ha dado una intensificación muy grande del accionar paramilitar. Han venido los mercenarios extranjeros, se han multiplicado las masacres, el mismo procurador en el año 83 descubrió que en estas estructuras paramilitares militaban un número enorme de oficiales del ejército y de la policía. Entonces, la Corte por eso aboca el problema del paramilitarismo, entonces hace audiencias y termina ilegalizando el paramilitarismo. Eso es en el año 89. Pero eso no dura mucho, porque esto fue en el gobierno del presidente Barco. Luego viene el gobierno del presidente Gaviria y al final del gobierno de Gaviria él dicta una ley que aparentemente no tendría relación con esto, pero que sí la tiene muy profunda, y es una ley en que reforma profundamente las empresas de seguridad privada. Entonces, y son empresas que son muy numerosas, la mayoría de ellas están en manos de
militares retirados o policías retirados manejan presupuestos enormes y manejan un acceso a la compra de armas pues muy fácil a través de la misma fuerza pública. Si uno quisiera comparar el tema de modelos paramilitares en el mundo, o en América Latina o en América del Sur, uno encuentra básicamente unos 4 modelos paramilitares. El primer modelo es la AAA Argentina, que es la Alianza Anticomunista Argentina. Eran militares que en la noche se vestían de civil, iban y se robaban los hijos de profesores, maestros, y desaparecían los maestros y se repartían los hijos como botines. Pero eran militares que en la noche actuaban de civil, pero bajo la orden militar, en una dictadura. Estos eran tipos que dependían totalmente del Estado. Un poquito más acá encontramos lo que llamamos las patrullas de autodefensa civil, el modelo paramilitar guatemalteco. Era el ejército que obligaba a civiles a que patrullaran en contra de la guerrilla. Ella se llamaba FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Les daban fusiles, les daban alimentos, les daban uniformes. Estas patrullas dependían financiera y militarmente del Estado, de los militares. Un poquito más acá están las rondas campesinas peruanas, que era lo mismo, eran una especie de autodefensas campesinas que se organizaron y llegó Alan García y Alberto Fujimori a botarles plata y dinero. Y al extremo está el paramilitarismo colombiano, que no dependía ni financiera ni militarmente del Estado. El narcotráfico los financiaba, por eso cuando se quisieron desmovilizar el Estado no pudo. Digamos, es como la gran conclusión, por eso nacieron las BACRIM. Y el segundo boquete grande fue ese periodo llamado de la Guerra Sucia, entre el 86, 87, 88, que fue cuando líderes de la UP y sindicatos empezaron a caer a manos de agentes del Estado, paramilitares, etc. Ese fue el otro boquete. Y eso se fue penetrando y llegó un momento en que el Estado no lo pudo controlar, digamos, no pudo controlar eso, y eso se le salió de las manos, digamos, eso terminó reventando, por ejemplo, con el caso de Santoyo, digamos que es un general, pero no creo que haya sido el único que haya estado metido en eso, pero ahora dicen que es el único, pero terminó reventando. Y después, a medida que al principio pudo haber complacencia ideológica, intereses políticos comunes para pelear con la guerrilla, decían ellos, pero después eso se convirtió en dobles nóminas paralelas, sí hubo una responsabilidad indirecta en que no hicieron nada para prevenirlo. Por ejemplo, hay 3 casos dramáticos de esto. 1, la masacre de la Gabarra en el Catatumbo. Con camiones, gente uniformada y armada, salieron desde el Urabá y duraron un día por todas las carreteras, desde el Urabá atravesando hasta llegar a norte de Santander, pasando por Cúcuta, todos los retenes y los paramilitares llegaron a hacer una masacre. Y nadie los detuvo. Y sobre esto hay múltiples denuncias de cómo fue la complicidad. 2, la masacre de Mapiripán. Salen de un aeropuerto, llegan a otro aeropuerto y pueden pasar por toda la trocha ganadera y llegar a Mapiripán, pasando por los corregimientos de charras y charrasqueras que eran de control militar. Los aviones que transportaron los tanques con la carga y los paramilitares salieron del aeropuerto de Los Cedros en Urabá y del aeropuerto de Ñocostlí. En uno venía un para y en otro venía la carga. Las declaraciones de la policía que están ahí escondidas, dicen los policías, los paramilitares salieron escoltados por el Ejército Nacional. Se ve que el vínculo con los paramilitares no es solo con los gobiernos, viene del Urabá pequeño. El capitán le dijo al mismo soldado: pásame ese cuaderno. El soldado se lo pasó y se lo colocó encima de una de las piernas del capitán y dijo: todo el que aparezca aquí en este cuaderno es miliciano, y de una vez va para el río. Nosotros hemos asistido a esa reunión 17 personas. Y empezó a llamar por lista, y afortunadamente de los que hicimos presencia ahí, ninguno aparecimos en el cuaderno. Pero sí aparecían otros que vivían en el caserío. Dijo, otra cosa que les digo, toda
lo que va a ocurrir, va a suceder acá, es respeto a 5.800 cabezas de ganado que tienen aquí la guerrilla. Le dije, ¿a dónde está esa finca o esa hacienda? Le dije, lo que usted está mirando en ganadería acá y los que estamos aquí sentados somos los dueños de eso. Decimos ser los dueños, le dije, decimos ser los dueños, porque como les decía ahora rato, uno no es dueño de nada. Y los que no están presentes, volvió y repitió, dijo, pase lo que pase, pero esa es la misión mía. Y después de eso, que ya nos íbamos a ir, dijo, ahora no es que vayan a decir de que yo estoy enlazado con las AOCs. De ese 12 de octubre lo comandaba en cabeza el capitán Terán, y ahí lo seguían los otros comandantes, alias Tyson, alias Jacinto, el Boyaco, y alias Cuchillo. De ahí en adelante empezaron las desapariciones. Las desapariciones, asesinatos que nosotros tenemos conocimiento, incluyendo a Benjamín Tige Laguna, son 40 las víctimas. En el caso de Mapiripán, con los paramilitares que llegaron de Urabá antioqueño, Carepa, que yo no los conté, pero sí llegaron al caserío de Charras, bajaron por la trocha ganadera, que eran 120 hombres. Esos llegaron ahí a Charras el 16 de julio de 1997. ¿Y qué ocurrió ahí con ese grupo? Se trasladaron a Mapiripán, y en Mapiripán, ¿qué había? Ejército, y ellos llegaron muy tranquilamente, como cuando uno recibe o espera a un hijo en la casa. Así hizo el ejército ahí. Ahí los recibieron como que fuera ejército, pero resulta que eran paramilitares. Y ahí fue donde se presenta la masacre de Mapiripán, a donde decapitan a Ronald Valencia, Antonio Barrera, que fue escuartizado. A él lo amarraron en el botalón donde sacrifican las reses, y ahí lo escuartizaron. A este señor Senaí Blanco, que él fue degollado y abierto. ¿Y eso por qué lo hicieron así? Para ponerle terror al pueblo. ¿Cómo generamos terror? Descuartizando gente, dejando la tirada, decapitando gente. Entonces, generamos más terror nosotros, que éramos 20 a la población, que ese grupo de guerrilla, que eran cientos. Tercera, todo lo que pasó después de la operación Génesis en el Urabá. El gobierno de Samper organiza las cooperativas de seguridad Convivir. Eso fue en el año 94. O sea que es muy poco lo que dura la situación, digamos, de ilegalidad del paramilitarismo, porque con esto se vuelven a legalizar. La Corte aboca este problema, vuelve a convocar audiencias, y hay algo muy extraño allí. Hasta la víspera, por la noche, cuando se iba ya a discutir la ponencia que iba a dirimir el problema de la legalidad o no de las Convivir, los magistrados ya habían llegado a un acuerdo para declararlas ilegales.
Sin embargo, al día siguiente aparece el ponente, que además era un magistrado con cierta fama de muy progresista, el magistrado Alejandro Martínez Caballero, aparece con una ponencia favorable para declararlas constitucionales. Y se ve que en la noche había habido alguna negociación porque llegaron con una mayoría mínima, pero una mayoría que las declaró constitucionales. Anteriormente sabíamos y hemos sabido que toda la vida desde 1903 en Colombia se habla de paramilitarismo. Ya a nivel internacional le decían a los gobiernos que hablara y que empezaran a conformar sus bandas criminales dentro de la institución. El paramilitarismo en Colombia es más fuerte a partir de 1948, cuando la muerte de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán, que no es paramilitar sino que era la Cholavita. ¿Sí? Y desde ahí viene esas formas muy similares a las que tenemos hoy de asesinato, desocupación territorial y abuso a la mujer, porque la más afectada en esta guerra ha sido la mujer. Es innegable que en los años 90, en las zonas de Colombia donde el paramilitarismo era más fuerte, los hombres de las autodefensas recibían apoyo en logística, recibían comida, llegaron a recibir apoyo en transporte de parte de integrantes del ejército. Pero yo creo que esa etapa oscura que vivimos en los 80s y en los 90s, de alguna manera hicieron mover los cimientos del ejército para que hubiera otra actitud. Creo que el ejército de hoy es totalmente diferente al que había en los 90 y hay hombres más comprometidos, pero sobre todo que es una nueva generación de militares que está pensando en la paz, muy contrario a lo que cree la gente. Bogotá le entra mucha droga hoy en día. En el Bronx, en Cinco Huecos, en la L, en todo lado venden drogas, en discotecas, en bares. La pregunta que uno se hace es, ¿y esa droga cómo llega? ¿Llega por trochas? No, Bogotá no tiene trochas. ¿Llega por el aire? No. Llega por la autopista sur y la autopista norte. Entonces, ¿qué papel cumple la policía de carreteras que no confisca nada? Yo te hago una pregunta, pregúntale a la policía de carreteras, ¿hace cuánto no incauta un cargamento de droga aquí a la entrada de Bogotá? Es decir, yo creo que hay un problema en la visión de política pública. No creo que sea corrupción, es más la visión de política pública. Miguel Arroyave tuvo corabastos hacia 2001, 98, 99 y bueno, Martín Llanos para sacar medicinas y pertrechos y para meter droga. Entonces, todas las centrales de abastos son puntos nodales. ¿Por qué? Porque son economías donde se maneja mucho dinero en efectivo, como este caso de Alias el Papero. Si usted va a Corabastos, allá todo se paga en efectivo. Ya no hay cheque ni tarjeta de crédito, todo es en efectivo. Entonces es una economía informal y las economías informales se prestan mucho para que se mezcle con la ilegalidad. El tráfico de armas en Bogotá es inmensamente grande. Yo creo que siempre las autoridades han intentado subestimar un poco el tema, pues porque estamos en Bogotá, se concentra todo el poder, está el poder de las autoridades, pero recuerdo mucho que en el año 2002 yo hice como una especie de infiltración dentro de un grupo que traficaba con armamento y yo, Ginette Bedoya, pude comprar un fusil en una cafetería cerca a San Andresito. Y eso que pasaba en el 2002, hoy se puede vivir. Hoy usted puede ir a Corabastos y puede conseguir sin ningún problema una pistola 9 milímetros. O puede hacer contacto en el frigorífico Guadalupe con personas que sirven como de intermediarios y llegar a gente que le venda munición para sus armas. Yo recuerdo los panfletos en Ciudad Bolívar donde les decían a los muchachos que se tenían que acostar a las 6 o si no ellos los acostaban. Recuerdo la penetración en ese momento del bloque capital a los San Andresitos y cómo todos tenían que pagar una cuota a mi sangre, a este hombre de los urabeños que fue capturado hace muy poco, porque él era el que manejaba la caja menor en Bogotá. Y
teníamos un problema tan grande con la guerrilla, Bogotá estaba totalmente sitiada por 13 frentes de las FARC, que agregarle un problema más era complicado. Entonces todo se bajó de perfil, todo se manejó con un muy bajo perfil. El diseño institucional del aparato estatal colombiano estaba enfocado no solo estaba, sino está enfocado a la lucha contra las guerrillas, mientras que todo lo demás nunca lo vieron. Entonces el tema de relaciones con paramilitares, con políticos, con empresarios, nunca fue una necesidad apremiante. De cómo el paramilitarismo convirtió los cuerpos de las mujeres colombianas en armas de guerra, de cómo llegar a una zona y violar a todas las mujeres de un caserío era un arma de guerra para poder derrotar al enemigo. En el 2004 fui llamada por la Fiscalía Militar a ampliar mi declaración. Cuando a los 3 días de haber ampliado la declaración, en la calle Novena con carrera segunda fui golpeada a las 8:30 de la noche. Y si no hay una permeación de los paramilitares a la fiscalía, porque ellos sabían que yo había ido a ampliar la declaración y que si yo seguía denunciando me mataban. ¿Cuál fue el papel de las fuerzas militares en ese proceso paramilitar? Fue de 3 tipos. 1, entrenamiento. En Colombia fue legal crear grupos paramilitares entre 1962 y 1989. Las fuerzas militares entrenaron grupos paramilitares en el Magdalena Medio, en la zona del Urabá. Eso está, manera por ley, está comprobado. 2, mecanismos de coincidencias ideológicas y protección. Tal vez el mejor ejemplo, aunque no esté condenado y no me importa si me meto en líos, es Rito Alejo del Río. Un hombre que en la Brigada 17 protegió el paramilitarismo de Urabá, lo defendió ideológicamente y lo defendió políticamente. Rito Alejo jugó un papel muy importante en la expansión de la autodefensa a nivel nacional. Fue una persona muy cercana a la autodefensa, una persona muy cercana a Carlos, muy cercana al interior de la autodefensa. Entonces creo que fue una figura, un personaje importante para el grupo de autodefensas en su momento de crecimiento. Si personajes como Rito Alejo del Río, que hay muchos otros ritualejos, no van a pagar, la guerra va a seguir lo mismo en este país porque ellos van a seguir apoyando a los nuevos y van a seguir apoyando. Entonces por eso hay que acabar con todos los ritualejos del país, para poder que esa guerra no siga repitiendo. Y el tercer tipo de ayuda, que es el más complicado, es algo que se podría llamar corrupción. O sea, habían militares que una vez eran retirados, básicamente pasaban a engrosar filas o se retiraban del ejército para engrosar filas paramilitares. Entonces, aunque no dependían financieramente de ese Estado, sí tenían una relación muy estrecha con los militares. Sin embargo, y hago 2 aclaraciones. La primera es que esa relación fue un poco diferenciada. Es decir, habían unas zonas donde las relaciones eran mucho más profundas y en otras no era tan así. Y lo segundo es que el paramilitarismo sí logró cooptar altos mandos militares y sí logró penetrar la fuerza pública. Vuelvo y te repito, uno de los ejemplos es Rito Alejo del Río, pero varios de esos ejemplos siguen las investigaciones al general Montoya o las masacres que pasaron en Mapiripán con el general Uzcategui. Es decir, sí hubo situaciones complicadas en ese sentido. En algún momento se dijo que el recurso a este tipo de personas y a este tipo de formaciones paramilitares se justificaba en la medida en que las Fuerzas Armadas estaban inhibidas para desarrollar a cabalidad y con éxito las acciones contra la insurgencia. Esta es una razón, en mi opinión, espuria, porque implica que la democracia se la puede defender con métodos antidemocráticos, que es posible recurrir al crimen para defender la democracia, que es posible y necesario recurrir a la masacre, a la expropiación de los débiles, incluso a las peores formas que no se veían desde los años 50, como jugar con la cabeza de los cadáveres, jugar fútbol como ocurrió en Urabá, y que esto pudiera legitimarse en aras de la lucha anticomunista o de la defensa de la democracia.
Si miramos, por ejemplo, el Poder Legislativo, pues eso ya no lo tengo que decir yo, lo ha dicho la Corte Suprema, porque han emprendido el juzgamiento de un número enorme de parlamentarios que estaban comprometidos con los paramilitares, con todas estas estructuras paramilitares. Más de 100 parlamentarios han sido enjuiciados por esto, ¿no? No todos han sido condenados, pero que sabemos cómo funciona o no funciona la justicia. Tenemos el hecho de que 80 parlamentarios colombianos han sido llevados a las cárceles por vinculaciones con este tipo de fuerzas, pero eso no ha sido suficientemente sopesado en términos de qué pasa con la legitimidad del Congreso y qué pasa con esa parte esencial del país, que es la representación nacional en el Parlamento. No solamente parlamentarios, sino funcionarios altos del Poder Ejecutivo, ¿no? Ministros, pues muchos funcionarios de alto nivel del gobierno Uribe, por ejemplo, estuvieron vinculados a estas estructuras paramilitares. Yo creo que el Poder Ejecutivo lo ha hecho sobre todo a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para nadie es un secreto que la fuerza de funcionamiento del paramilitarismo está en su relación con la Fuerza Armada, ¿no? Es decir, la Fuerza Armada ha participado en el entrenamiento, en la dotación de armamentos, de uniformes y sobre todo la protección de las estructuras paramilitares. Y el Poder Judicial pues ha puesto su cuota en la impunidad, porque realmente ni siquiera en esta estrategia del presidente Uribe de desmovilización del paramilitarismo a través de la Ley de Justicia y Paz, en que más de 5.000 paramilitares se acogen a ese procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, y sin embargo en este momento, cuando ya se cumplieron los plazos para las condenas, creo que no pasan de 10 o 11 las sentencias. Entonces eso ha sido la cuota del Poder Judicial de apoyo al paramilitarismo, es decir, ni siquiera un mecanismo como el de Justicia y Paz, que en el fondo era un mecanismo de impunidad terrible porque crea unas penas irrisorias del máximo de 8 años para los que hayan cometido inclusive centenares o millares de crímenes, porque no hay ninguna diferencia la persona que haya cometido un solo crimen, o 100, o 1000, o 10.000, paga la misma pena. Eso es absurdo en el derecho penal, pero así fue. Y sin embargo, a pesar de eso, todo terminó en la impunidad. Frente al proceso de paz de la SAUCE yo tengo todas las objeciones, porque fue un proceso muy mal manejado, un proceso del que yo creo que todavía no sabemos el 50% de la verdad de lo que realmente se negoció allí, porque en medio de ese proceso se fortalecieron esos lazos de corrupción que había entre el paramilitarismo y la dirigencia política de este país, porque yo creo que mucha parte o alguna parte de la fuerza pública obró incorrectamente, se aprovechó de ese proceso para tapar sus culpas, para esconder esos pecados que tenía de toda esa participación
activa y legal que tuvieron dentro de la formación del paramilitarismo, y además porque yo creo que fue muy mal manejado en el tema de reincorporación a la sociedad. El gobierno de Álvaro Uribe no tuvo una política clara de devolverle a esa gente que alguna vez tuvo un fusil en la mano la oportunidad de volver a la sociedad y de volver a ser ciudadanos. Fíjese que hoy en día casi diría yo que el 80% de los hombres que hacen parte de las llamadas BACRIM son paramilitares que en su momento entregaron las armas y que hoy son reincidentes. Entonces viene todo el tema de la desmovilización ya en el 2005-2006 de los paramilitares, donde H, que ha sido uno de los paramilitares más sinceros, entonces él dice que sí, el reclutamiento de los jóvenes para los paramilitares los hizo el ejército. Entonces lo que nosotras las víctimas estamos diciendo no es mentira, porque ellos han actuado y ellos lo dicen siempre, y hoy HH es uno de los que en sus declaraciones ha dicho más verdad, no la ha dicho toda, pero ha dicho más verdad que el resto de paramilitares, porque cuando ellos quisieron denunciar aquí, el gobierno colombiano en cabeza del presidente Álvaro Uribe, porque sabía que los chispeaban, los mandó para Estados Unidos. Entonces, como él sabía que los chispeaban, porque él era el jefe, él ha sido el jefe directo de ellos, ¿sí? Porque él se reunió en el Palacio de Nariño con los paramilitares, que entraron y se reunieron con él. Ellos lo han dicho, que ellos fueron los que lo eligieron. Y en una de las amenazas que nos llegó a nosotros en el 2006, cuando nos amenazaron colectivamente a todo el movimiento social en Colombia, porque no ha sido solamente la de Bogotá, sino a nivel nacional, lo dijeron, como lo dice nuestro jefe presidente, lo dicen las Águilas Negras, nosotros no somos BACRIM, nosotros somos paramilitares, somos autodefensa y somos Águilas Negras. El ejército en algún momento tendrá que reconocer como institución que muchos de sus comandantes utilizaron su poder para hacer alianzas con el paramilitarismo, y que muchos de sus subalternos, estoy hablando de soldados, suboficiales y oficiales de rango menor, tenientes, capitanes, se aliaron con el paramilitarismo cumpliendo órdenes que venían de arriba. Yo hoy estoy en capacidad de decir eso después de muchas investigaciones, después de conocer a mucha gente. Eso no quiere decir que el ejército sea malo como institución. Esto quiere decir que lamentablemente el ejército tuvo unas personas que obedecieron a intereses oscuros, pero que sí promovieron el paramilitarismo y promovieron los mal llamados falsos positivos en muchas regiones del país. Muchos de los que han denunciado esto se han muerto. Es decir, los que denuncian las relaciones entre militares y grupos criminales, cartel de Cali, cartel de Medellín o paramilitares o lo que sea, terminan muertos. Pues eso es lamentable. Fíjese el papá de estos 3 niños en Arauca que violaron y asesinaron, la niña que violaron y los 2 chicos que asesinaron. Es una persona que está totalmente amenazada. O el grafitero aquí en Bogotá recibe amenazas. Es decir, todo aquel, y no sé por qué y no sé quién es el responsable, que intenta denunciar a los militares, termina muerto. Eso es como una lápida que tú te cargas. A raíz de esta situación, yo traje un hijo acá y un hijo del Guaviare, de 8, de 9 años. De 9 años aproximadamente. Y me cogió en la calle porque él no soportó las necesidades que pasábamos acá. Entonces él miró viable coger la calle o coger las calles. Esa era la felicidad de él. Y en estos momentos, ¿a dónde fue a parar? Aquí en las calles de Bogotá lo reclutaron. ¿Y quién lo reclutó? Los paramilitares. El 19 de marzo vino y me visitó a donde yo vivo. Y me saludó, dijo, buenos días, papá. Le dije, yo la verdad ya no lo conocía en la forma que llegó. Y dijo, papá, ¿no recuerda que yo soy fulano de tal? Yo soy Armando. Y yo soy Arlinson.
ahorita mi nombre es Armando. Y le dije, ¿por qué se cambió el nombre? Dijo, porque yo fui a dar a la montaña, a la selva. Le dije, ¿cómo así? ¿Qué está haciendo en la selva? Dijo, no, a mí me reclutaron los paramilitares aquí en Bogotá y fui a dar, y le dije, ¿en qué región está? Dijo, yo estoy en Bucaramanga. Le dije, ¿y cómo fue para usted resultar ahora que lo declararon libre? Dijo, muy sencillo, yo patrullaba de Bucaramanga a Barrancabermeja. Le dije, ¿y qué era el oficio suyo? Dijo, yo era servicio de inteligencia. Le contesté, le dije, ¿cuántos campesinos o líderes ha asesinado, hijo? No me contestó nada. Se agachó. Sin embargo, me dijo, le dije, ¿cómo me comprueba usted que usted estuvo en los grupos de paramilitares? Entonces llegó y me pasó una carta. Yo miré la carta, ¿sí? Venía ese día a recoger la tarjeta para poder cobrar el sueldo. A él le siguen pagando el mínimo. Cuando a las víctimas verdaderamente, que hemos perdido todo, hemos perdido familias, amigos y todo lo necesario que hemos trabajado. Por ejemplo, yo en el Guaviare trabajé 20 y pico de años con el deseo de tener el futuro de mi vejez, y desgraciadamente el mismo Estado nos lo robó. Cuando reclutan a un hijo nuestro, están desarticulando una familia. Eso ha sido una de las estrategias que tienen para mostrarnos a nosotros como las víctimas, para romper lo que hemos construido, para romper a la comunidad negra como tal, porque eso ha sido una desarticulación con los asesinatos de los líderes, de los voceros de las organizaciones, con los asesinatos de las mujeres como voceras de los procesos políticos, y con los asesinatos hoy de los reclamantes de tierra. Es increíble cómo el dolor de tantos hombres y mujeres, de tantos niños y niñas de este país, se haya negociado de una forma tan ligera con criminales que reconocen hasta 5.000 homicidios. Creo que ese es el más alto grado de impunidad que nosotros podamos vivir, de cómo aquí las garantías son para los victimarios y no para las víctimas, de cómo ellos sí tienen derechos y derechos sustentados en las leyes y las víctimas no los tenemos. Eso nos habla de la impunidad. En el 2000, estas nuevas modalidades del paramilitarismo, que ya no está en sitios específicos, sino que ya está en lo urbano, con la complicidad del ejército. ¿Sí? Porque es el ejército quien reclutó a mis hijos. Yo no puedo decir que fue la guerrilla, que fueron los paramilitares o que fue la policía. Fue el ejército en el distrito de Agua Blanca, en la comuna 15 y en la comuna 13, donde llegaba a pedirle los documentos a los jóvenes y luego hacía un censo y los iba y los recogía en el camión del ejército y los llevaba a la tercera brigada de Cali. Porque allá fue donde nos dimos cuenta de que ellos tenían un listado de más de 2.500 personas, de las cuales ya habían empezado una masacre. En el momento que mi hijo Ederson es llevado a la tercera brigada con más de 40 jóvenes del barrio, porque son del barrio, de mi barrio, la comunidad Daniel Aguilar, donde yo vivía y donde tengo mi casa, es que son sacados, son recogidos en el camión del ejército y llevados a la tercera brigada. Allá un señor se identifica como el mayor Suárez, que es el que está haciendo el reclutamiento, donde les dicen que les van a pagar 600.000 pesos, donde les dicen, y luego que ellos aceptan porque están desempleados y que les van a solucionar su problema militar, les leen el listado donde Virgelina Chará hace parte de ese listado y que está para ser asesinada. Entonces le preguntan que la comparidad del apellido, ¿qué vínculo tiene él conmigo? Él le dice que yo soy la mamá. Cuando dice que yo soy la mamá para poder salvar mi vida y la de mi familia,
tiene que hacer parte de los paramilitares. Y que él ya está contratado. Yo entraba a la brigada 17 a coordinar y a planear operativos con, en ese momento, capitán Carvajal, hoy en día coronel. Y claro, entrábamos, entonces cuando entraba, que iba saliendo, los muchachos, los soldados eran detrás que a mí me falta un mes para salir, que dónde me presento, que a mí me faltaban 2 meses para que no entraran. Entonces uno les decía, presenten en tal lado, y ellos se presentaban allá, uno les da trabajo. Aquí también hubo empresarios y aquí también hubo gente muy distinguida que apoyó la entrada del bloque capital a Bogotá. La gente no es que no lo haya sentido, lo que pasa es que a la gente le da miedo hablar de eso. Se lucraron de los dineros públicos, que se lucraron del sistema de salud, que saquearon las regalías. Conocimos lo más miserable del ser humano en las prácticas paramilitares que fueron auspiciadas por mucha gente de la fuerza pública, de la política, del sector empresarial. Yo no puedo concebir cómo una persona con dinero que apoyó económicamente a un grupo paramilitar siga teniendo la cabeza en alto, sabiendo que con esa plata se compraron motosierras para destrozar niños y mujeres. En Colombia el paramilitarismo se financió, se patrocinó y se creció lamentablemente gracias a la gente de bien de este país. Porque el nombre de la guerra llevado a, sea en lo urbano o sea en lo rural, tiene nombre propio. Se llama política de desocupación territorial, de desarticulación de los procesos políticos que tenemos las comunidades y específicamente la comunidad negra. ¿Sí? Y los territorios indígenas, los procesos de las mujeres, ¿ya? He llevado el conflicto a nuestros territorios, a nuestras casas, porque cuando reclutan a un hijo nuestro, están desarticulando una familia. Nunca llegó el Estado con oportunidades sociales para decir, aquí no puede volver a haber un grupo armado. Y estamos en ese reciclaje, estamos dándole la vuelta al círculo. Y yo creo que muchas de las áreas de consolidación son un fracaso por eso, porque el Estado nunca llegó a darle una oportunidad diferente a la gente que no fuera un fusil. Al pueblo que reclama y que reclama sus derechos humanos, somos los terroristas, pero resulta de que el terrorista es el mismo Estado, porque si vamos a hablar del 48 a esta parte, la guerra no ha parado. Y las Águilas Negras dicen que a las organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierra en Colombia, somos objetivo militar. Después de 13 años yo no tengo reparación en mi caso, porque ni siquiera he tenido justicia. Y creo que la reparación más grande para una víctima es la justicia y la verdad. En mi caso, la verdad yo la sé a medias. El país no conoce la verdad del caso de Ginette Bedoya. Y hasta ahora estamos en el proceso de acreditarnos en la unidad de víctimas. En este momento ni siquiera sé si la unidad de víctimas sí me reconoce como víctima o no, porque no he recibido una respuesta. Vamos a vivir un posconflicto muy grande. Líderes sociales asesinados, líderes de tierra asesinados. ¿Por qué? Porque se desmovilizó una parte del aparato paramilitar, que fue una parte militar visible. Lo demás sigue. O quién mató a Mata Izquierdo, o quién mató a Manuel Ruiz hace poquito en el Urabá. ¿Quién ha matado a todos estos líderes de tierras? Los que se quedaron con la tierra. Habría que hacer un plan de largo plazo para efectivamente reparar lo que han sido los destrozos, los daños que se han causado en las familias, en las personas, en las regiones por esta larga etapa de guerra. Creo que pretender soluciones de corto plazo es iluso y que se requeriría una perspectiva de más largo aliento que permitiera que las víctimas efectivamente sean reparadas, y no serían solamente los individuos. Habría que pensar en colectivos, en regiones enteras que requieren un tratamiento efectivamente de reparación integral. A la gran mayoría de víctimas les van a dar unas indemnizaciones para que las víctimas se queden en las ciudades, que no vuelvan a sus tierras, que vendan sus tierras y se queden acá. 19.800.000 pesos.
para que entren a formar parte de la pobreza de las ciudades y que las tierras de ellos ya queden legalizadas en empresas, en multinacionales, en agroindustria. Eso es el primer proceso que vamos a ver. Y además muchas víctimas no quieren volver a sus tierras, pero ya llevan muchos años en las ciudades, sus hijos ya estudian acá, entonces no quieren volver. Entonces, ese es un proceso. Ese es el primero, indemnizaciones y urbanización de las víctimas. El segundo proceso va a ser una gran frustración en el tema de verdad y en el tema de justicia, como lo estamos viendo, militares, empresarios, políticos. Y yo creo que eso es hasta, a ver, eso que voy a decir suena feo, pero yo creo que eso es hasta normal en cualquier proceso de paz. O sea, en un país donde todo se delata, donde todo es delación, perdonar es muy complicado. Yo creo que aquí hay unas mínimas garantías, algunas cosas que hay que olvidar, algunas cosas que hay que taparse los ojos literalmente, igual en el caso del proceso de paz con las guerrillas. El tema es hasta dónde. El tema de las amenazas, en mi caso, pues se convirtió en un karma, la verdad. Porque yo desistí de irme del país, desistí de dejar de denunciar, pero sobre todo desistí de dejar de señalar, porque yo renuncié a muchas cosas para recuperar mi vida. Renuncié a irme del país, renuncié a dejar de denunciar, porque a través de las denuncias me reencontré con el periodismo y esa ha sido, digamos que mi fortaleza. Renuncié a dejar de señalar a esas personas que me hicieron daño, porque hoy en día le siguen haciendo daño a otras personas. Y lamentablemente en medio de esas denuncias, cada vez que uno levanta la voz a alguien no le gusta. La Fiscalía está investigando quiénes son los que me amenazan hoy en día, pero yo tengo dos grupos muy bien identificados, las FARC y los surabeños. Así me lo han hecho saber, así han enviado sus mensajes. Y esas amenazas para mí no son impedimento ni para que me siga moviendo en muchas zonas del país, ni para que les siga buscando toda esa deuda que ellos tienen con Colombia. Es muy difícil llegar al perdón y es muy difícil ver al victimario con unos ojos que no estén llenos de rabia, de resentimiento, de odio. Yo tengo que decir que muchas veces por mis victimarios he sentido eso. Como periodista yo no me puedo sentar a escribir una historia sobre un paramilitar, sobre un militar delincuente, sobre un guerrillero, si estoy llena de odio. Yo creo que el trabajo del periodista tiene que tratar de ser ecuánime en lo más posible a la hora de contar historias. Pero cuando uno se carga de rabias es imposible realmente transmitir verdad o transmitir hechos reales, y en todos esos años yo lo aprendí. El día que me senté y que no pude escribir la historia de una niña que había sido secuestrada y sentí tanta rabia, me dije a mí misma que era necesario hacer todo ese proceso y tratar de dejar a un lado lo que me había ocurrido a mí para escribir con objetividad, porque de lo contrario iba a ser un periodismo mediocre. Y creo que he tratado de hacer un buen periodismo en estos años pese a lo que me ha ocurrido. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.